La Biblia no empieza tranquila, empieza con una serpiente que habla, y no termina mejor. Termina con caos, criaturas imposibles y el fin del mundo. Entre esos dos puntos hay historias que la mayoría conoce, pero también hay otras que casi nadie menciona. Momentos incómodos, detalles extraños, pasajes que, si los lees con atención, no encajan del todo con la imagen tradicional. Hoy vamos a recorrer esos fragmentos, no desde la fe, no desde el escepticismo, sino desde la curiosidad, porque cuando juntas todas estas historias, empieza a aparecer algo diferente, algo más oscuro, más complejo y probablemente más interesante de lo que imaginabas. Esto es, las partes más extrañas de la Biblia. Capítulo 1. El diluvio. Cuando se habla del diluvio, la imagen suele ser simple. Un arca, animales en pareja, una historia casi infantil. Pero si quitas esa capa, lo que queda es un evento de destrucción total. Según el relato, la humanidad había llegado a un punto de corrupción tan alto que la solución no fue corregirla, fue eliminarla. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cae sin parar. No es una tormenta normal, es un colapso global. El agua sube, los ríos desaparecen, las montañas quedan cubiertas y todo lo que respira deja de existir, excepto una familia, 8 personas. Eso implica algo muy específico, que toda la humanidad posterior vendría de ese pequeño grupo. Una idea que, llevada al extremo, plantea preguntas incómodas. Pero lo más interesante es esto. Historias de grandes inundaciones aparecen en muchas culturas. En Mesopotamia, en América, en Asia, no con los mismos detalles, pero con la misma estructura. Un desastre, un castigo, un reinicio. La pregunta no es solo si ocurrió, sino por qué tantas culturas imaginaron lo mismo. Capítulo 2. Fuego desde el cielo. Si el diluvio fue agua, esto fue fuego. 2 ciudades. Un nivel de decadencia que, según el relato, supera todos los límites. Y entonces ocurre algo distinto. No hay advertencia pública. No hay proceso largo. Hay intervención directa. Visitantes llegan a la ciudad, observan, evalúan. Y lo que sucede esa noche confirma el problema. Violencia colectiva, descontrol total. El resultado, destrucción inmediata. Fuego cayendo del cielo, todo desaparece. Pero hay un detalle que cambia el tono de la historia. Una mujer logra salir, tiene una oportunidad, solo una condición, no mirar atrás. Mira, y en ese instante deja de ser humana, se convierte en una figura inmóvil. Sal, no explicación, no transición, solo consecuencia. Capítulo 3. Ángeles diferentes. Cuando alguien dice ángel, la imagen es clara. Figura humana, alas, luz. Pero las descripciones más antiguas dicen otra cosa. Hablan de estructuras vivientes, ruedas que giran dentro de otras ruedas, cubiertas de ojos, moviéndose en direcciones imposibles. También mencionan seres con múltiples rostros, no simbólicos, simultáneos, humano, animal, todo a la vez. Otros tienen tantas alas que las usan para cubrirse a sí mismos, como si su propia forma fuera demasiado. Y cada vez que alguien los ve, la reacción es la misma: miedo, no respeto, no admiración, miedo. Por eso siempre dicen lo mismo: no tengas miedo, lo cual sugiere algo importante, que lo que estaban viendo no era familiar en absoluto. Capítulo 4. Influencia invisible. Hay una idea que aparece varias veces, pero rara vez se analiza. La posibilidad de que el mundo no esté completamente bajo control humano. Que exista una influencia constante, no visible, no directa, pero presente, afectando decisiones, tendencias, direcciones, como una señal de fondo que no se percibe, pero está ahí. Esto cambia la forma de ver la realidad, porque implica que no todo lo que parece natural lo es.
y que tal vez la mayor influencia es la que no se nota. Capítulo 5. Lo que desaparece 10 tribus. Una identidad completa. Y luego, nada. Desaparecen del registro, sin cierre claro, sin explicación definitiva. Esto genera algo interesante, un vacío, y los vacíos se llenan. Durante siglos, diferentes culturas han afirmado ser descendientes de esas tribus, en distintos continentes, con diferentes argumentos, pero con la misma intención, conectar su origen con algo más antiguo. Lo más probable es mucho más simple. Se mezclaron, se adaptaron, se perdieron en el tiempo, pero la idea de que siguen ahí es demasiado poderosa para desaparecer. Capítulo 6. Historia o mensaje. Hay relatos que funcionan en 2 niveles, como historia y como enseñanza. El Éxodo es uno de ellos, liberación, milagros, transformación. Pero cuando se busca evidencia directa, no aparece con claridad. Eso no elimina la historia, pero sugiere algo, que su propósito podría no ser documentar, sino transmitir una idea, un mensaje, y en ese sentido, funciona. Capítulo 7. Los gigantes. En medio de todo esto, aparece una mención breve, pero suficiente. Seres gigantes, no metáforas, no figuras simbólicas, presencias físicas, asociadas con una mezcla entre lo humano y algo más. Lo interesante es que no encajan en la narrativa principal. Aparecen, desaparecen y dejan preguntas, especialmente una. ¿Por qué se mencionan si no se explican? Capítulo 8. Criaturas imposibles. También hay descripciones de criaturas que no coinciden con nada conocido. Un ser marino prácticamente invulnerable. Una criatura terrestre con fuerza descomunal. No se presentan como símbolos, se describen como parte del mundo, lo cual plantea una posibilidad, que la forma en que se entendía la realidad era distinta. Capítulo 9. Lo invisible actúa. No todo en estos textos es físico. Hay una constante. Lo invisible interviene, influye en decisiones, afecta comportamientos, altera estados mentales. Hoy se interpretaría de otra forma, pero en ese contexto era una realidad aceptada. Capítulo 10. El final. El cierre no es silencioso, es progresivo, conquista, conflicto, escasez, muerte, no como accidente, como proceso. Cuando juntas todas estas piezas, la imagen cambia. Ya no es una colección simple de historias. Es algo más complejo, más ambiguo, más difícil de encasillar. Y quizás lo más inquietante no es lo que dicen estos textos, sino la posibilidad de que, para quienes los escribieron, esto no era simbólico, era real.